Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Son aquí en Trujillo, Perú, 5 de la tarde con 22 minutos. En Ibiza, España, son las 23 horas, 11 de la noche con 22 minutos. Agradecemos porque nos puede brindar esta información en vivo nuestra egresada de la Universidad Privada Antonio Dorrego, doctora Melissa Díaz. Ella es médico integrante del Sistema de Salud Pública en Ibiza, España, quien nos va a comentar la realidad, la sala situacional de esta variante Omicron, que como se ha dicho por diferentes medios de comunicación, es la variante prevalente en todo el continente europeo. ¿Qué tal, Melissa? Muy buenas noches ahí en España. Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes aquí en Perú. Por ahí. Gracias por invitarme otra vez. Bien, Melissa, sí, es un gusto poder tener este contacto con nuestros exalumnos. Tú como egresada de la Escuela de Medicina Humana, ahora trabajando en primera línea, atendiendo como médico del Sistema de Salud Pública y en Ibiza a pacientes con COVID. Coméntanos cómo se está trabajando y cómo está esta variante Omicron teniendo mayor prevalencia allá en Europa, especialmente en Ibiza, donde tú te encuentras. Sí, a ver, bueno, todo viene de Madrid, ¿no? Que es la capital. Claro, inició aquí en Europa con Portugal, que está al ladito de España, y claro, luego empezó en Madrid a desatarse y ahora básicamente en media España tiene COVID ahora mismo. Es increíble los contactos estrechos que hay de todo, o sea, todo el mundo tiene un contacto estrecho. Entonces, todos estamos un poco a la expectativa de las cosas, ya están cambiando las políticas aquí nacionales. Nosotros teníamos una vida bastante libre dentro de lo que cabe, estábamos sin mascarilla en la calle, claro, solo para ingresar a un establecimiento te ponías la mascarilla en plan unos minutos, luego entrabas, comías sin mascarilla. Y ahora han vuelto a poner la mascarilla en los exteriores, y bueno, se van a ver las medidas que se van a tomar. Claro, son fechas importantes ahora, viene Navidad, Año Nuevo, entonces estamos todos un poco a la expectativa. Me parece que mañana o pasado mañana se reúne el presidente de España con otros presidentes de la Unión Europea para tomar medidas. Ya hay muchos países en Europa que han cerrado sus fronteras, limitan mucho también personas de otros lugares, de Inglaterra, por ejemplo, porque Londres también ahora mismo, de hecho el primer caso aquí en Ibiza fue un paciente mío que era de Londres. Entonces vino de Londres y empezó a tener síntomas en el avión. Y claro, apenas aterrizó, se le hizo la PCR y dio positivo con Omicron. Entonces, eso, ahora mismo hay muchos casos, pero todos están muy bien. Hasta ahora no he tenido que pedir una radiografía de tórax, una fotito del pulmón, no hay gente con dificultad respiratoria, nadie está desaturando, todos están bien. Eso es lo bueno, son las buenas noticias. Bien, Melissa, tú has estado desde el primer momento atendiendo a pacientes COVID en la primera, segunda y en todas las olas que se han desatado en Europa, en Ibiza. Has sido testigo tú de cómo este virus ha ido mutando, estas variantes. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia médica? Las características de esta variante Omicron en relación a las anteriores. A ver, esta variante es muy contagiosa, pero a las finales siempre decimos lo mismo. Con Delta dijimos lo mismo, que Delta era muy contagiosa, porque los virus a medida que van mutando, lo que buscan es eso, es ser contagiosos y menos peligrosos. Entonces, ahora mismo los síntomas son muy leves y son muy cortos también. De hecho, mi paciente, el de Londres, me estaba diciendo, claro, le pedí permiso, le dije, sí, voy a tener una entrevista, si me puedes comentar unas cosas de cómo va la situación en Londres, y me dijo de que hasta habían acortado los días de aislamiento a 7 días. Ya no 10 días, antes era 14, luego 10, ahora se ha mantenido en 10, pero ahí parece que están haciendo 7 días de aislamiento solamente si es que estás asintomático en los últimos 3 días. Gente que está malita 2, 3 días, 4 días a lo mucho y luego ya sin síntomas. Entonces, claro, ahora mismo la situación es diferente, ahora mismo tenemos muchos test.
la gente se está más preparada, ya conocemos lo que más o menos a lo que nos estamos lidiando, sabemos que es una infección respiratoria, un virus respiratorio, la gente se hace las pruebas, a la mínima que tiene síntomas, la gente es muy responsable, se hace las pruebas y avisa, ¿no? Avisa a las últimas personas con las que estaba en contacto, así todos estamos informados y eso. Lo bueno es de que ahora en urgencias no la estamos pasando tan mal. Estamos viendo las patologías leves realmente, pero ya no es eso del traslado a hacer la radiografía, paciente desaturando, el oxígeno. Ya no estamos en ese lapso que estábamos antes. Entonces, eso para mí son buenas noticias. La mayoría de personas también está vacunada, ¿vale? Realmente no sabemos si la variante es menos fuerte o que nosotros somos más fuertes. Entonces, porque realmente quedan pocas personas como para testear eso, ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, que hay estudios en Estados Unidos en donde se ve que los hospitalizados por COVID, de 400 personas que están hospitalizadas, 350 son no vacunadas y 50 son vacunadas. Entonces sí se ve que cuando alguien complica, usualmente tiende a complicar el no vacunado. Y eso es de que es un porcentaje pequeño, porque la mayoría de personas están vacunadas. Entonces, eso. Ahora, sí. Perdón, y allí en el hospital que tú atiendes en Ibiza, Melissa, ¿la relación es igual a como la que tú describes en Estados Unidos? ¿Los pacientes que tú has atendido son por lo general personas no vacunadas? La mayoría de personas que infectan a un centro familiar es una persona no vacunada. De hecho, hasta han sacado recomendaciones del gobierno de no hacer las cenas de Navidad con personas no vacunadas, por ejemplo, cosas así, porque se ve que siempre el centro del contagio de todo un grupo familiar es la persona que no está vacunada. Entonces, tengo muchos pacientes no vacunados que tienen COVID. También los tengo vacunados que tienen COVID. Se ve que esto es algo que ya se veía venir desde el inicio y yo en marzo del 2020 yo les decía a mis pacientes, cuando salga la vacuna nos vamos a tener que vacunar todos los años, va a ser como lo mismo que influenza. Entonces, porque los virus respiratorios tienden a mutar, es su naturalidad. Entonces, esto se sabía desde el inicio. Claro, mucha gente dice, sí, una segunda dosis, tercera dosis, luego cuarta dosis. No es que sea cuarta dosis, no es que va a ser una dosis número 50, sino que las vacunas tienen que modificarse de acuerdo a cómo las variantes van cambiando. Entonces, es parte natural de la vacuna. Siempre vamos a tener que protegernos, los que quieran, los que no quieran están en su derecho también de hacerlo, pero es un proceso natural del virus. Claro. Aquí, por ejemplo, te has enterado que en Perú ya se dispuso la dosis de refuerzo o la tercera dosis. Incluso se han acortado los tiempos. Primero fueron a los 6 meses de haberte inmunizado con tu segunda dosis, luego dijo el Estado, no, 5, y hace una semana ha decretado que sea en 3 meses de haberte vacunado con tu segunda dosis, ya tienes que acudir nuevamente para la dosis de refuerzo. ¿Se está manejando esos protocolos similares en España o cómo está trabajándose la dosis de refuerzo allá, Melissa? Yo pienso que es más que todo por cuándo recibió las vacunas el país. Claro, lo ponen 3 meses, creo, en Perú, porque la mayoría de personas se ha empezado recién a vacunar entre julio, agosto, septiembre, ¿no? Entonces, por eso han acortado un poco a 3 meses. Claro, aquí como las vacunas ya estuvieron desde un poquito antes, la mayoría de personas, aquí tenemos el protocolo de los 6 meses. Entonces, la mayoría de personas, de hecho, ya cumplió los 6 meses. De hecho, no he visto ninguna ahora mismo que no haya cumplido los 6 meses. Otra cosa que he visto también que tiendo a ver es que los pacientes vacunados positivos solo tienen 2 dosis. Y eso es que acá tenemos ya la dosis de refuerzo desde hace ya unos meses. La última entrevista que tuvimos ya hablábamos de dosis de refuerzo porque ya se estaba haciendo aquí. Y algo que estoy viendo es que la gente que es vacunada, que da positivo ahora, solo tiene 2 dosis. Entonces, eso demostraría que con la dosis de refuerzo estarían mucho más protegidos y posiblemente no se contagien con esta variante Omicron. Claro, la cosa es reforzar los anticuerpos. A las finales esa es la finalidad de la vacunación. Ahora, ¿los síntomas son los mismos, Melissa, o han cambiado? Leí en algunos informes periodísticos que, por ejemplo,
ya no pierden el gusto, ya no pierden el olfato. ¿Es así de cierto? ¿Qué dicen tus pacientes? Bueno, yo hoy he tenido como no sé, 40 pacientes, creo, con COVID, y algunos sí que me referían pérdida del gusto, pérdida del olfato. Un virus respiratorio da esos síntomas. O sea, un virus respiratorio, sea coronavirus, sea influenza, igualmente dan los síntomas parecidos. Realmente no podemos saber, porque hay muchos pacientes que me dicen, no, es que yo solo tengo dolor de cabeza, esto no es COVID. Tengo pacientes positivos solo con dolor de cabeza. Tengo pacientes positivos solo con moquitos. Tengo pacientes positivos solo con tos, así como tengo pacientes positivos sin ningún síntoma. La sintomatología general de un virus respiratorio es toda esa lista larga. Yo siempre digo que el virus es muy aparatoso. Entra y, claro, abarca a muchos órganos. Te da dolor de cabeza, te sientes cansadita, te da dolor retroocular, te duele detrás de los ojitos, te puede dar diarrea. Sí, incluso, perdón, exacto, diarrea también se estaba determinando, ¿verdad? Y tengo un paciente, por ejemplo, un niño positivo de hoy que tenía diarrea, por ejemplo. El virus es así. O sea, el virus te puede dar y te puede dar cualquiera de ese pool de síntomas. Entonces puedes tener uno, como puedes tener 5, como puedes tener ninguno. Claro. Entonces, ¿y cómo van las unidades de cuidados intensivos? Felizmente no se requiere internar en esas unidades de cuidados intensivos a los pacientes ahora. Y tenemos pacientes, pero no es como el año pasado, o sea, ni se compara con el año pasado. O sea, las muertes, ahora mismo tenemos claro, el año pasado, a comparación del año pasado, es un 75% menos de muertes que en diciembre del año pasado. O sea, las muertes han bajado muchísimo por coronavirus. Y esas a las finales son buenas noticias. Un 75% es un número alto. Entonces, ahora la mayoría de personas están vacunadas. También hay que darle un aplauso a la vacunación. Y hay muchas personas que me dicen, no, pero la vacuna no funciona porque hay gente que vacunada igualmente está dando positivo. Y sí que es cierto que estamos un poco atrasados con la vacunación, en el sentido de que estamos atrasados con la composición de la vacunación. Ya deberíamos tener vacunas nuevas con las nuevas variantes. Y de hecho las casas comerciales están diciendo eso. Ya para el 2022 vamos a tener la vacuna modificada para las nuevas variantes, que es lo que va a pasar siempre, lo mismo que influenza. Entonces, eso. Bien, Melissa, te agradecemos muchísimo por esta amplia información que nos has brindado la tarde de hoy desde Ibiza, España. Ya son las 12:11:35, casi medianoche allá en Europa. Aquí son las 5:35 en Trujillo, Perú. Gracias, Melissa Díaz, médico egresada de UPAO y ahora pues trabajando en primera línea, atendiendo a pacientes como médico del sistema de salud pública en Ibiza. Muy amable, Melissa. Un abrazo desde UPAO Noticias, de todo el equipo. Una feliz Navidad. Sé que vas a trabajar mañana, pero es parte de tu labor como médico. Sí, muchas gracias por invitarme y aquí estoy cuando quieran conversar un poquito más. Muy bien, encantado. Gracias, Melissa, felicidades. Vamos a ir a una pausa, 5:35, y regresamos con más información en UPAO Noticias.